Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a hacer un gráfico de superficie, ¿verdad? En la pestaña Insertar está el área de gráficos y el problema nos dice lo siguiente. En el círculo este verde que ustedes ven aquí, nos plantea el problema. Dice, crear un muro de altura de 5 metros y un ancho de 9 metros que empiece en las coordenadas x igual 0, y igual 0 y llegue a x igual 5 y y igual 9. O sea que el ancho del muro va a ser de 9, ¿verdad? Y la altura va a ser de 5. Entonces estamos trabajando sobre un plano de tercera dimensión donde el eje Z representa la altura, ¿verdad? Y el eje Y me va a representar el ancho del muro. Entonces, fíjense, el largo del muro me lo va a representar el eje X. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar o hacer una tabla, ¿verdad? Una tabla donde vamos a colocar el eje X en forma horizontal y el eje Y en forma vertical. Entonces el eje X lo vamos a empezar desde cero y lo vamos a ir incrementando de uno en uno y nos va a representar los metros. Igualito aquí, el eje Y lo vamos a representar, lo vamos a empezar desde cero y lo vamos a llegar hasta 9 porque el ancho del muro va a ser de 9 metros. Y la altura del muro, como lo que está dentro, todas estas celdas vacías que ustedes ven aquí, y el número 5 que ven aquí, es el eje Z, que es la altura. Entonces, claro, como la altura va a ser continua, ¿verdad? A través del plano XY, por eso yo estoy poniendo, ¿verdad? Un 5 continuo en X igual 5, Y igual 0, X igual 5, Y igual 1, X igual 5, Y igual 2 y así sucesivamente hasta llegar a Y igual 9. Yo lo que pongo constante, ¿verdad? Es el eje de las X igual a 5 porque es la coordenada que no va a variar. La que va a ir variando es la coordenada Y, ¿verdad? Que va a ser el ancho del muro. Entonces, para empezar, como ya tenemos la tabla creada, con el botón izquierdo del mouse, ¿verdad? La vamos a seleccionar, ya la tenemos seleccionada y nos vamos a la pestaña Insertar. Aquí en Insertar nos vamos a la parte de superficie y seleccionamos el primer gráfico. Ok, el primer gráfico, fíjense que es este. Yo voy a elegir este otro que me parece más, eh, representativo o que se ve mucho mejor, ¿verdad? Ya que se representa con cuadrículas, ¿no? Ok, entonces fíjense que tenemos, ¿verdad? El, vamos a poner los títulos de los ejes. Eso es muy importante para saber cuál es el eje X, el eje Y el eje Z. Entonces aquí donde dice título del eje, como es la altura, aquí vamos a poner el eje Z y le vamos a poner un guión y vamos a ponerle altura para saber lo que representa el eje Z. Ok, entonces igualito, vamos a hacerlo con el eje X, que es este. Entonces le damos doble clic, ok, seleccionamos todo y ponemos eje X, ¿verdad? Eje X. Y aquí en el eje Y hacemos lo mismo, le damos doble clic adentro
ok, para representar, para cambiar el nombre y ponemos eje Y, ok, guión ancho, el ancho del muro, ok, ancho del muro, y el largo del muro sería el eje X. Entonces ponemos largo. Ok. Entonces ya tenemos los ejes, lo que significa cada eje, y tenemos la leyenda. Entonces la leyenda va de 0,5 en 0,5. Entonces quiere decir que esto debe, estas capas deben sumar 10, porque si va de 0,5 y la altura es de 5, pues 0,5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 me da de altura 5, ¿no? Y vamos a ponerle el título del gráfico y vamos a poner un gráfico, ¿verdad? Un gráfico, vamos a poner gráfico de superficie, de superficie. Aquí vamos a poner, espérense que, a corregir la palabra, gráfico de superficie, representando un muro de altura igual a 5 metros y ancho igual a 9 metros. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya tenemos el título ya tenemos todo listo, ¿verdad? Y hemos representado ya el muro, ¿verdad? Con una altura de 5 metros y un ancho de 9 metros. Y cada capa de estas, cada capa del muro, ¿verdad? Él la pone el gráfico automáticamente. Entonces, aquí, esto, como las capas, ¿verdad? Van de 0,5 en 0,5, pues cada dos capas representan un metro. Entonces, esto es un metro, esto es 2 metros, 3 metros, 4 metros y 5 metros. Bueno, amigos, entonces hemos visto, ¿verdad? Cómo trabajar con planos con coordenadas en 3 dimensiones, donde la Z representa la altura, ¿verdad? Del objeto. El eje Y representa el ancho del objeto, ¿verdad? Y el eje X, el largo del objeto. Bueno, amigos, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.